conectarme. Recién hoy pude subir la segunda parte de la otra clase, recién se subió. Bueno, entonces, la clase pasada vimos alertas en cuanto al autismo, vimos alertas, señales, alertas en cuanto al autismo, vimos la definición de lo que es trastorno del espectro autista. Profe, no me podía conectar, recién pude conectarme. Bueno, está bien, no, recién empezamos. Y, bueno. teníamos que ver esto de los síntomas y signos, que yo, como les decía, aunque en el libro dice TGD, se repiten en todas las personas dentro de la condición de TEA. Ahora vamos a poner en las carpetas como subtítulo áreas a trabajar, áreas a trabajar, áreas a trabajar con el sujeto dentro de la condición de TEA. Áreas a trabajar con el sujeto dentro de la condición de TEA. Dentro de la condición de TEA. No. Áreas a trabajar con el sujeto dentro de TEA. La condición de TEA. De paso, antes de seguir, porque después me voy a olvidar, el sábado, no sé si se los pasé en el grupo, pero lo puse en un momento en mi estado, ahora se los voy a pasar. Hay un seminario con Bernardo Stamateas sobre la adolescencia y esto de la cuarentena y demás. Va a estar bueno, es gratuito, tienen que escribir al número que está en el flyer, y ahí las van a anotar, y el mismo sábado arman un grupo de WhatsApp, los chicos de venta, digamos, de los cursos, arman un grupo de WhatsApp y les pasan cómo entrar a la reunión, digamos, al seminario, al Zoom. Este sábado va a estar Bernardo a cargo del seminario. Y creo que el otro sábado, o el otro, que creo que es el 2 de agosto, vamos a hacer un seminario, los profesores de toda el área de salud, digamos, de esta parte de acompañante terapéutico, estimulación temprana, que doy yo los cursos, estamos armando el seminario sobre autismo. Todos los sábados el instituto, que es el Instituto de SEA de Lomas, y las aulas Pinet, que son las aulas donde ustedes van ahí en Claypole, y en muchos lugares que hay aulas por todos lados, por varias localidades quiero decir, todos los sábados están armando un seminario gratuito diferente. Puede que le interese la temática, puede que no, pero está bueno porque después ellos... Está bien, ahora... En silencio, Marce. Así no se escucha el ruido de la calle. En toda esta situación de cuarentena, no les pueden dar un certificado físico, pero les mandan el certificado por mail. Si ustedes lo imprimen, después lo pueden sumar a su currículum. Todo lo que nosotros tengamos de capacitaciones, cuando tenemos el certificado de acompañante, después ponemos, ¿cómo se llama? Hacemos el currículum, ponemos el certificado de acompañante y aparte le agregamos todas las fotocopias de los certificados de capacitaciones que fuimos haciendo. Así que yo les invito a que si pueden sumarse los sábados cuando se dan estos seminarios de capacitación o diferentes charlas de diferentes temas que nos sirven a los acompañantes, lo hagan. Si pueden, dentro de las posibilidades, si les da el tiempo y demás, que lo hagan. Y después, si ustedes entran en el grupo de WhatsApp de los seminarios, los chicos les toman los datos para pasarles el certificado. Rocío, ¿ibas a decir algo? Sí, te iba a preguntar, el flyer, ¿a dónde lo pasaban? ¿En el grupo de WhatsApp, no? Y ahora yo los voy a pasar al grupo de WhatsApp. Pensé que se los había pasado, pero si no, se los paso. No, esta semana no lo pasaste, yo ni me enteré. No, esta semana no lo pasé, así que ya lo voy a pasar porque si no me olvido. Vieron que yo soy re colgada. No soy colgada, soy re colgada.
No te juzgo. Y me organizo y me anoto todo, pero bueno, nada, igual soy colgada. O sea, la colgadez me puede. Esperen que ahora no encuentro el flyer. Va a estar buena la del sábado que viene. A ver. Ya se los paso. Ahí está. Ahí fíjense que tienen un número de WhatsApp para escribir y anotarse. Seguro no les van a contestar enseguida, porque tardan en contestar, pero sí los anotan, y el mismo sábado les pasan el ID y la contraseña. ID, Dale. y diga. Bueno, seguimos con lo nuestro. Dale. Áreas a trabajar con el sujeto dentro del autismo. 1, si quieren pongan, o A, total, les voy a decir por ítems, son 7 áreas a tener en cuenta. La primera es área de valimiento e independencia. Área de valimiento e independencia. La segunda es área de la comunicación y el lenguaje. Área de la comunicación y el lenguaje. La tercera es área de juego. Siguiente, contenidos académicos. Área intelectual sería. Pongan contenidos académicos, entre paréntesis, área intelectual si quieren, o al revés, es igual. Siguiente, actividades funcionales. Sexta, actividades para el tiempo libre. Profe, ¿Sí? actividades para el... Tiempo libre. Ok. Y última, motricidad y socialización. Bueno, hasta ahí. Vamos a hablar un poquito de esto. Como nosotros dijimos, dentro de lo que es trastorno del espectro autista, que es un trastorno del neurodesarrollo, los ejes afectados fundamentales dentro de
la personalidad del sujeto dentro del autismo con esta condición son la interacción social, el lenguaje, la comunicación y la flexibilidad. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Entonces, la primera área que les dicté para trabajar, tener en cuenta para trabajar cuando trabajamos con sujetos dentro de esta condición del autismo, sea cual fuese el tipo de autismo que tenga, es esto del área de valimiento e independencia, esto de autovalerse, ¿sí? De poder valerse por sí mismo. Entonces, lo que nosotros buscamos siempre para todos los pacientes, y mucho más dentro del autismo, casi siempre trabajamos con niños, es que sean autónomos, que puedan adquirir autonomía. Ahora, ¿cómo lo hacemos? También dijimos la clase pasada que ellos se orientan visualmente, mayormente se orientan visualmente. Entonces se usa lo que se llama pictogramas, dibujos, cuando todavía no saben leer, dibujos que los van, y les van a ir indicando qué hacer y qué no hacer, qué actividad tienen que hacer y qué no hacer. Como cuando están en el jardín los niños comunes, los niños neurotípicos, que todo es con dibujos e imágenes. Bueno, para los niños con autismo, aún cuando son más grandes, de una edad de jardín, se trabaja con lo que se llama pictogramas, dibujos. Después, con esto de la flexibilización o la falta de flexibilización dentro de los sujetos con autismo, también dijimos la clase pasada que ellos les ayuda más seguir siempre una rutina. ¿Qué quiere decir esto? Seguir siempre un determinado horario para hacer cada cosa, o una estipulación de cómo se van armando las actividades durante el día. A eso se le llama rutina. Con las rutinas que trabajamos dentro del autismo, el sujeto con autismo se encuentra más cómodo. No solo porque no es flexible en su personalidad, no va a ser una persona que se adapta a los cambios fácilmente, sino porque esto ordena un poco su trastorno neurológico, ¿sí? Le da tranquilidad, baja su nivel de ansiedad. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de la ansiedad la clase pasada? Que tienen como un nivel alto de ansiedad. Entonces, tiene que ver con esto, con el no saber cuándo comienza una actividad, cuándo termina, cuánto tiempo dura. Entonces, si es un nene de 4 años, le vamos a decir, en media hora terminamos, porque no se entiende qué quiere decir que en media hora terminamos. Pero sí el saber que una actividad empieza y termina en un solo lugar. Hay diferentes métodos para trabajar dentro del autismo. No los vamos a hablar en este curso porque se haría mucho más largo y necesitaríamos 10 clases más para hablar de autismo. Nosotros, por eso es que dictamos el curso de especialización en autismo, porque ahí vemos método por método. Pero ustedes pueden acceder a diferentes bibliografías con diferentes métodos. Está el método ABA, el método Teach, que es el más usado, y todos esos métodos, método Jasper, el último de los métodos ahora es el método Jasper, son todos métodos para abordar el autismo, ¿sí? Entonces, volvemos a lo de las áreas para que no me vaya un poco por las ramas. El área de valimiento e independencia quiere decir que cada una de las actividades que nosotros pensamos para trabajar con una persona con autismo, con un niño casi siempre, va a tener que ver con generar autonomía en el paciente, ¿sí? Si quieren, al lado de área de valimiento e independencia que pusieron, pongan generar autonomía, para que recuerden eso, ¿sí? Generar autonomía en el paciente. Ese sería nuestro objetivo en esta área. A ver si puse bien, bueno. ¿Sí? Párenme, levanten la mano si tienen alguna pregunta, yo mientras estoy hablando. La siguiente que les dicté es área de la comunicación y el lenguaje. Bueno, como dijimos directamente en la definición de TEA, hay un déficit en la comunicación, en ese eje fundamental del individuo con autismo, ¿sí? La comunicación, el lenguaje en sí, como función cognitiva, el lenguaje se divide en 3, en el habla, en la expresión y en la comprensión. Eso se los dije el otro día. Muchas veces el habla en sí no está afectada, porque el niño habla, desarrolla su lenguaje, esto de
en cuanto al habla, en cuanto a poder articular palabras. Pero muchas veces, la mayoría, ese habla, ese discurso es muy limitado, no dicen todas las palabras, ¿sí? Hablan con muy pocas palabras, o su discurso no siempre es coherente. Entonces, tiene que ver con el trastorno del neurodesarrollo. Como les decía, el lenguaje se divide en el habla, la expresión y la comprensión. También pasa que un niño va a tener el habla desarrollada, la articulación de las palabras, y la comprensión también, comprende todo lo que uno le dice, pero no siempre puede expresar lo que quiere decir, lo que necesita, lo que no quiere hacer. Entonces, de esa falta de expresión dentro del autismo, más que nada en los niños, surge lo que se llaman los berrinches del autismo, ¿sí? Las crisis, donde que hablábamos el otro día, que se ponen a llorar, que se ponen a gritar. Creo que Marcela era la que contaba el otro día, Marcela Moreira, que ella una vez conoció a un nene que hacía un terrible berrinche, y uno lo ve como no se le nota, no tiene ningún tipo de rasgo físico, como dentro de lo que se llama síndrome de Down, y demás, no se le nota al niño con autismo que tenga autismo, entonces uno dice, ay, qué pibito caprichoso, y en realidad tiene que ver con el berrinche dentro de el trastorno neurológico de lo que es el TEA, y porque siempre sucede por una falta de expresión, ¿sí? Una falta de desarrollo de la expresión. Por eso intentamos, por ejemplo, que desarrollen las emociones, ¿sí? Ahora voy a ir a buscar el libro, ahora cuando termine esto de las áreas. Armé un libro, nosotros trabajamos con libros didácticos. No sé si les mostré en alguna de las clases, de las primeras clases, no, creo que no les mostré. Nosotros en autismo trabajamos con libros didácticos, con pictogramas, con calendarios sobre la pared, siempre con imágenes ayudados. Cuando son chiquitos, hacemos actividades con libros didácticos, con tableros sensoriales. Bueno, yo trabajo mucho ahí pasa el de los huevos. Trabajo mucho con tableros sensoriales en estimulación temprana y demás. Entonces, ahora armé un libro porque casi siempre cuando me piden hago, me gustan las manualidades, entonces hago. Armé un libro de esos, y después tengo algunos más que son míos, pero tiene que ver con esto de poder trabajar con ellos desde el juego, algo que les va a servir después para su vida cotidiana. Por ejemplo, las emociones. Ahora me lo pidieron para una nena que tiene un déficit no intelectual, sino madurativo, ¿sí? Tiene lo que se diría un retraso madurativo, un déficit madurativo. Entonces tiene 11 años, pero parece una nena de 4. Me dijo la madrina, que es la que me lo pidió, me lo encargó al libro. Entonces, lo que no puede es expresar sus emociones. Nunca se sabe si está enojada, si está contenta, porque es una nena que no sabe cómo expresar las emociones. Entonces me dice, hacele algo que ella pueda saber de qué se trata cada emoción, porque tampoco sabemos cómo explicárselo. Entonces, bueno, yo armé una actividad en cuanto a eso, de las que armamos en los libros. Ahora después se los voy a mostrar. Quiero terminar con esto de las áreas. La comunicación y el lenguaje, entonces, tiene que ver con esto de tengan en cuenta, el habla, la comprensión y la expresión. Si quieren, pónganlo entre paréntesis al lado, en esta segunda área de la comunicación y el lenguaje que les dicté, pongan habla, comprensión y expresión. Tercera, área de juego, dice. ¿Sí? Área a trabajar es el área de juego. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día cuando hablamos de las señales de alerta dentro de lo que es TEA? Es que los niños suelen no jugar funcionalmente con sus juguetes. Quiere decir, si tienen un autito, los varones no van a jugar a las carreras, o no lo van a hacer transitar por un caminito imaginario, sino que los van a acomodar por color, los van a apilar, los van a seriar de alguna manera. No juegan funcionalmente con los juguetes, ¿sí? Lo que no desarrolla el niño con autismo es lo que se llama juego simbólico. ¿Qué es esto del juego simbólico? No, los niños cuando están rodeados de adultos y empiezan a jugar solos un poco con autonomía, lo que hacen es imitar las actividades de los adultos. Si nos ven tomando mate todo el día,
seguramente van a agarrar un vasito, una tapa de un desodorante, un palito, lo que sea, y van a hacer que nos convidan un mate. Eso se llama desarrollar juego simbólico. Están desarrollando juego simbólico, ¿sí? Con algo que no es un mate, están jugando a que seban mate o a que toman mate, o nos hacen el té con una tacita o con lo que fuese. Entonces, eso quiere decir juego simbólico. Los niños dentro del autismo no lo desarrollan naturalmente, ¿sí? De manera innata, no lo traen desde su nacimiento porque el trastorno neurológico no se los permite. El trastorno del desarrollo neuronal no se los permite. Entonces, eso hay que ayudar a que en ellos se genere el área del juego simbólico. ¿Sí? Pongan, entonces, al lado de área de juego simbólico para que ustedes recuerden esto. Y un poco con toda esta información que les estoy dando, también las estoy ayudando a que respondan las preguntas que tienen que hacer para la clase que viene, porque todo tiene que ver con todo, ¿sí? Dentro de lo que es el autismo. La siguiente es los contenidos académicos, el área intelectual que yo les decía. Ustedes van a encontrar en esa parte que tienen que responder las preguntas, que no todos los niños dentro del autismo, no todos los sujetos dentro del autismo, tienen el mismo cociente intelectual. Por ejemplo, en el síndrome de Asperger, que es uno de los tipos de autismo, casi siempre el cociente intelectual, antes se le llamaba coeficiente y ahora se le llama cociente, el cociente intelectual es más elevado que el resto. Tienen un cociente intelectual muy acorde a su edad y a veces aún más elevado que lo que se espera a su edad. Casi siempre suelen tener intereses restringidos por algún tema en particular y son muy capaces a la hora de desarrollar ese tema. No sé, por ejemplo, hay niños con síndrome de Asperger que le gustan las ballenas y van a saber de las ballenas como un biólogo marino, no es que van a saber como un niño que lee un cuento de ballenas, no. Saben muchísimo, porque cuando les interesa un tema, digamos que de alguna manera se concentran en eso, se obsesionan por eso, porque también el trastorno del neurodesarrollo va a traer ese tipo de obsesiones por un tema en particular, ¿se entiende? Por eso hay, por ejemplo, muchos científicos, médicos, biólogos marinos, no sé, matemáticos, que tienen síndrome de Asperger, porque el síndrome de Asperger es casi como un neurotípico. Uno, creo que lo hablamos el otro día, uno no se da cuenta que está dentro del autismo solo porque es una persona media rara, entre comillas, media especial, porque no sé, no le gusta estar por ahí con todas las personas, estar en reuniones, es bastante aislado, es muy, no sé, muy cerebrito, como se le dice, y demás, una persona muy inteligente, muy capaz, que tiene un discurso o habla de manera media rara, y tiene que ver con esto de el síndrome de Asperger. Si alguna tiene Netflix y quieren ver una película. Una serie, pueden ver la serie Atypical, que creo que se los había comentado ya, que habla, o mejor dicho, que trata un adolescente con síndrome, dentro del autismo con síndrome de Asperger. Y ahí se nota mucho las diferencias. Uno que sabe dice, ¿este pibe qué le pasa? En realidad tiene TEA y está dentro de lo que se llama la etiqueta diagnóstica de síndrome de Asperger. En estos últimos años, las etiquetas están tratando de sacarlas, estas etiquetas diagnósticas, como yo les dictaba, síndrome de Rett y demás, pero también son funcionales a la hora de saberlas para poder abordar a cada uno en particular, ¿no? A cada uno de los sujetos dentro de estas etiquetas de manera particular. No es lo mismo, sin embargo, si bien tienen muchas cosas en común, no es lo mismo hablar de un niño con TGD que un niño con síndrome de Asperger, de un niño con autismo profundo, severo, que un niño con un autismo de un grado 1 o 2, digamos que es diferente porque tiene otro desarrollo. Tienen cosas en comunes, porque están todos dentro de lo que es TEA, pero también tienen diferencias. Bien, la siguiente era contenidos académicos, es la que estaba diciendo. Entonces, vamos a encontrar dentro del autismo muchos sujetos que tengan un desarrollo intelectual elevado y hay otros que tengan esto del déficit intelectual. Severo, leve, moderado, diferentes grados, pero que también están como pegados, relacionados con lo que se llama el autismo. ¿Sí? Como hay otros que no,
sea que su desarrollo intelectual es totalmente normal, común, esperado a su edad, sin embargo igualmente tienen autismo, ¿sí? Después dice las actividades funcionales. ¿Qué tiene que ver con esto de las actividades funcionales? Bueno, no es lo mismo enseñarle a un niño neurotípico, común, a vestirse, que enseñarle a un niño con autismo a vestirse. ¿Por qué? Porque el niño con autismo va a necesitar otro tipo de apoyo, va a necesitar otro tipo de tiempo, un tiempo seguramente un poco más extenso, para enseñarle a que se vista solo. Porque un niño neurotípico, cuando nosotros le enseñamos a vestirse, casi como que lo hace solo, ¿sí? Como que nosotros, por ahí lo que podemos hacer es corregir, te pusiste la espalda para adelante. Pero, ¿por qué? Porque el niño común, el niño neurotípico, tiende a imitar lo que nosotros hacemos. Imita. Entonces, va a intentar ponerse las zapatillas, y la primera vez que se ponga zapatillas se la va a poner al revés, seguramente las primeras veces, pero tanto lo vamos a corregir que lo va a hacer bien. El niño con autismo no suele tener esa iniciativa de intentar hacerlo, va a esperar que se lo hagan. Y cuando pedimos que se vistan, no saben cómo hacerlo. ¿Por qué? El trastorno del neurodesarrollo les impide, ¿sí?, esto de poder hacer algo por su propia cuenta, esto de poder tener autonomía. Entonces necesita asistencia. Y muchas veces, casi siempre, generalmente, necesitan que de alguna imagen, de algún apoyo visual, ¿sí? Esto de los libros didácticos, que si no llego a mostrárselos hoy, se los muestro en la clase que viene, tiene que ver con esto que hacemos en el libro didáctico, un nenito con diferentes prendas para vestirlo, para que ellos después aprendan que así como vestimos el nenito, nos vestimos nosotros. ¿Sí? Tenía una alumna el año pasado que me contaba que su vecino estaba dentro de lo que era el espectro autista, tenía autismo, tenía 4 años, y se ve que, ella decía, se ve que dentro de la casa vive el nene en calzoncillo, porque cuando se le escapa a la madre, siempre está en calzoncillo, sea invierno, sea verano, dice, siempre está en calzoncillo, y tiene unos 7 años. Y yo le preguntaba a la madre, digo, ay, ¿no tiene frío? Porque tenemos por ahí justo todo afuera, y él se escapó, porque aparte se le escapa todo el tiempo. Uy, se me acaba el tiempo, me termina el tiempo, a mí. Y dice, no, él vive así, como que también, no había una regulación dentro de la casa, más allá de eso, pero tienden a no querer la ropa porque les molesta las costuras, creo que se les comenté el otro día. Esto de la percepción es demasiado aguda, entonces les molestan las texturas y demás. Entonces, por ejemplo, el vestirse va a tener que ver con la autonomía, pero también con las actividades funcionales. Otra actividad funcional, no sé, por ejemplo, es prender la tele. Ir a la heladera cuando tengo hambre. Por ejemplo, si yo me despierto a la noche y tengo sed, me levanto, sea un niño, aunque sea un niño, me levanto y me voy a buscar un vaso de agua. O de repente me levanto y voy a buscar a mi mamá para que me dé un vaso de agua, un vaso de jugo, lo que puede ser. ¿Sí? Si es un niño neurotípico, lo hace. O se levanta a buscar a la madre, o la llama desde la cama, o va a la heladera directamente, si es un poco más autónomo. ¿Sí? Sin embargo, dentro del autismo, el niño con autismo puede despertarse por la noche y lo que va a hacer es llorar. Y por ahí lo que quiere es tomar un vaso de agua. ¿Sí? Llora, tiene una crisis, no sabe ni expresar, ni tampoco sabe hacerlo solo, ni cómo buscar ayuda, ni tampoco sabe ir a la heladera a buscar un vaso de jugo. O sea, hay cosas que debemos dirigirlos, debemos enseñarle, para que por ahí otro neurotípico lo desarrolla naturalmente, ¿sí? De manera innata, ¿sí? O lo trae de manera innata. Después dice, las actividades para el tiempo libre. Bueno, como yo les decía, esto de que ellos siguen una rutina de actividades siempre, y eso los tranquiliza, los acomoda, los organiza y demás en toda esta desorganización neuronal que tienen, pero cuando se terminó la rutina y se terminó el día, no saben qué hacer y la ansiedad sube. Entonces, siempre dentro de la rutina, si el nene, no sé, yo estoy suponiendo que ustedes trabajan como acompañantes terapéuticos dentro de un domicilio. Ayer me pedían un acompañante terapéutico para un domicilio para un nene con autismo. Por eso me acordé.
Si yo tengo que armar una rutina, la mamá no sabe nada de rutinas, si tengo que armar una rutina para ese niño, bueno, se va a levantar, se va a lavar los dientes, se va a lavar la cara y demás, se va a higienizar, va a desayunar, todo armado como si fuese una agenda, ¿sí? Va a desayunar, después va a jugar de tal hora a tal hora, diferentes juegos, hay que armar los juegos para que juegue y demás. Después va a almorzar, no sé, estoy pensando, ¿no? Después va al colegio, o algunas horas de colegio tiene. Bueno, va al colegio. Cuando vuelve del colegio no tiene nada que hacer. Bueno, hay que armar también actividades para eso, ¿sí? Un día, por ahí aunque sea un entretenimiento, no sé, los lunes, cuando vuelve del colegio, se baña y primero juega y después se baña y ya está. Después los martes, otra cosa, tiene que hacer tal o cual actividad. Digamos que las actividades del tiempo libre, que por ahí otro niño aprovecha para ir a jugar o para hacer otra cosa, o se inventa algo para hacer, también hay que organizárselas a los sujetos dentro del autismo, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Y lo último es la motricidad y la socialización. Otro de los ejes fundamentales afectados dentro de lo que es TEA es la interacción social. Dijimos que eran 3: comunicación, flexibilidad, interacción social. La interacción social se encuentra en déficit. Es difícil para ellos poder relacionarse con la gente. Por esto de la percepción distinta y por esto de que directamente desde su trastorno neurológico no se lo permiten. Entonces hay que ayudarlos a que la interacción social vaya de a poco, vaya creciendo, se vaya produciendo, con diferentes actividades, ¿sí? Si trabajamos con niños, quizás primero vamos a trabajar con sus parientes más cercanos, si tiene hermanos, si tiene primos, a que aprenda a jugar con los demás, porque siempre suelen querer estar solos, jugar solos, por esto de la ansiedad, por esto de la poca flexibilidad y demás. Hay que ayudarlos a que esto se vaya dando. Y en cuanto a la motricidad también, como hablamos el otro día en esto de las señales, suelen ser muy descoordinados porque lo que sucede dentro del TEA es que el sistema vestibular, que es el oído interno, que todos tenemos sistema vestibular, y es nuestro oído interno, no está desarrollado dentro del TEA. Generalmente estoy hablando, no se desarrolla favorablemente el sistema vestibular de las personas con autismo. ¿Sí? El trastorno neurológico hace que no se desarrolle el sistema vestibular, y este sistema vestibular, que es nuestro oído interno, es el que va a establecer la coordinación de movimientos, ¿sí? El equilibrio. Gracias a nuestro sistema vestibular nosotros tenemos equilibrio favorable, coordinación de movimientos favorables. No sé si alguna vez les pasó de quedarse sordas por una otitis, y uno pierde estabilidad. Muchas veces, también nos pasa con la cervical, ¿no? Pero muchas veces cuando tenemos afectados los oídos perdemos la estabilidad o nos chocamos con las cosas, y esto tiene que ver con que nuestro oído interno, nuestro sistema vestibular está en déficit o está enfermo, ¿sí? Dentro del autismo casi siempre está en déficit, generalmente. Quizás no al 100%, pero sí funciona al 50%. Entonces la coordinación de movimientos del niño o de la persona con autismo no es igual a la de un neurotípico. Bueno, eso se puede desarrollar y se puede estimular y se intenta desde nuestro lugar que sí, de siempre ayudarlo a que la coordinación de cada cosa que haga, por ejemplo, en la escuela cuando trabajamos con un nene con autismo casi siempre el lápiz lo va a agarrar así. Como por ahí un neurotípico cuando recién aprende a escribir, ¿sí? Pero les va a tocar, por ejemplo, me tocaba a mí un nene con 12 años con autismo que agarraba el lápiz así. Nadie le había enseñado a agarrar el lápiz, quizás no le iba a salir a hacerlo así como lo hacemos casi todos, ¿no? Pero algo parecido, no así, porque así no va a poder nunca escribir bien, por ejemplo. Entonces, el intento siempre de que la motricidad, esto se llama motricidad fina, el poder agarrar con 2 dedos, ¿sí? Esta se llama movimiento pinza o efecto pinza, este movimiento que hago yo con 2 dedos. Entonces, esta motricidad fina se desarrolle. También hacemos actividades para esto. Bueno, son -4. Las invito a que si tienen tiempo, si pueden, vamos a cortarlo acá, vamos a esperar que se convierta, y yo las voy a invitar por WhatsApp un ratito, 10, 15 minutos,
para que nos volvamos a unir. Así les Claro. muestro los libros didácticos, porque viste en esto de que tenemos que esperar que se convierta la reunión y todo, perdemos tiempo. Les muestro los libros didácticos y podemos ir avanzando un poquito más en el tema. Si pueden quedarse un poquito más de las 4 hoy, yo también. Y les muestro algunas cosas más, ¿sí? Dale. Dale. Entonces corto acá. Si tienen algunas preguntas, Bueno. piénsenlas para la próxima parte, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, dale.